Bueno, yo quería resumir algunas cosas que se han dicho, pero también invitar, si les parece bien, a las preguntas del público y ahí terminar de completar las ideas que tenían cada uno sobre que les quedaron pendientes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos un contexto de enormes empresas multinacionales a nivel global que tienen ingresos superiores a los de algunos países, que ejercen una presión sobre los países para obtener beneficios fiscales, que es algo de lo que se va a hablar a lo largo de estos 3 días también, ¿no? Y en paralelo, o por el otro lado, un contexto de gobiernos neoliberales en la región y en el mundo, ¿no? Que no solo aplican políticas contractivas que afectan a la distribución del ingreso y por ende la igualdad de género, sino que además reducen explícitamente políticas tendientes a la igualdad de género, al menos en algunos casos se han dado. Y en este contexto también, o a la vez, una competencia tributaria que sí, puede ser que en algunos países de América Latina haya cierta presión para que esos países o esas jurisdicciones que tendían a favorecer, que actúan como paraísos fiscales o más bien como guaridas fiscales, estén revirtiendo un poco su situación, pero sin embargo no deja de ser una situación global de competencia tributaria y que de hecho los países en América Latina también siguen sentados, yo diría, no por más que sea un poco lo que comentaba Antonio Ocampo, la tentación de ir por el camino de la competencia tributaria sigue estando, ¿no? Más en este contexto neoliberal. Y una situación también de evasión y elusión en la que tienen mayores posibilidades para ello estas multinacionales que cuentan con grandes estudios de abogados y asesores legales y fiscales que los ayudan a arbitrar entre las distintas legislaciones de los distintos países, pagar menos impuestos, y nos encontramos con una situación entonces de una mayor carga tributaria en los individuos que resulta ser difícil de captar también en la región, ¿no? Además de la inequidad que genera. Bueno, con todo esto, un poco pensar, bueno, cuáles son los caminos hacia los que nos encontramos, cuáles son las posibilidades de los movimientos de mujeres, de los movimientos por la justicia fiscal, los movimientos de trabajadores, para ejercer también alguna presión sobre los gobiernos, un poco, bueno, María lo presentaba a través de la estrategia de Montevideo, justamente, bueno, va en una dirección, en realidad, a fortalecer las políticas para lograr una equidad de género, y eso es uno de los caminos, pero bueno, un poco si podíamos hacer algunos comentarios al respecto por parte del panel e invitar al público a que hagan algunas preguntas. Si levantan la mano, vamos recogiendo algunos interesados en hacer preguntas, los podemos hacer ordenadamente, quizás 3 personas primero y luego responden el panel y luego otras personas, así seguimos con la conversación. Sí. Bueno, ya tengo 3, entonces por ahí primero Marí, que vi primero esa mano, aquí tenemos una segunda y por allá una tercera. Necesitamos un colegio. Una Marí ahí. Bueno, entonces por allá y lo mismo. Bueno, yo quisiera en primer lugar felicitarles porque la verdad que han sido presentaciones muy buenas. Una pregunta para el profesor. Si para usted es suficiente la responsabilidad social empresarial cuando hablamos de evasión fiscal. Es decir, la responsabilidad social empresarial se entiende como un proceso voluntario de las empresas. Entonces, ¿qué tanto nos puede ayudar a hablar solamente de responsabilidad social empresarial e ir quizás hacia otros mecanismos disuasorios, ¿no?, de la evasión y la elusión fiscal? También quisiera preguntar, en las cadenas mundiales de valor, ¿no?, donde trabajan las multinacionales,
Muchas veces no solamente hay evasión fiscal, sino también hay evasión de las responsabilidades y de la relación de trabajo, precisamente por la subcontratación, por la tercerización. Entonces, ¿cómo se podría pensar en evitar estas situaciones que realmente quitan, o sea, evitan y no responsabilizan de ninguna manera a las empresas, porque ellos delegan las responsabilidades a las empresas a las cuales subcontratan o tercerizan los procesos de producción? Thank you very much. Good morning, and thank you to the speakers for this extremely interesting. I think no matter what region you are in, we're facing the same issues. I'm from the European Women's Lobby, based in Brussels. I'd just like to come back to the third speaker, and I agree that the women's movement and feminist movement, we haven't yet had the capacity, as you said, to engage in these issues, which I think is something we really need to do seriously. But I'd also like to remind ourselves that we also have the Beijing Platform for Action, and that all of our member states signed up to. So it's a moral responsibility. And just to say that within the Beijing Platform for Action, under the domain of women and the economy, there is a very clear call to governments the worldwide over to engage women in economic decision making, to ensure that they also are shaping fiscal and macroeconomic policy. So I think we need to hold our governments accountable, because that is not happening on the worldwide scale. And I also think in terms of campaigning, we really need to change the discourse about tax, because taxes often seem to be something very negative, and in fact it should be very positive, because it's about redistributing all of our needs and about ensuring that there are mechanisms of redistribution. So I think we need to have a much more positive discourse about tax, because it is something that actually is good for everybody, it's good for our society, and it can bring about well-being of the type of society that we have. So I really think we need to work on the messaging of what tax is about. Gracias. Buenos días. Uno de los factores que me parece necesario incluir es en los sistemas de recaudar que no garantizan el ejercicio pleno de los derechos laborales y económicos de los trabajadores. Es decir, en las rentas del trabajo tenemos serias dificultades por el mismo sistema que se ha impuesto, de forma tal que desde el momento que nosotros tenemos derechos, estos pasan por quienes administran realmente esos derechos y que están vinculados a la normatividad que determina la forma de poder no administrar, por ejemplo, no los sistemas pensionarios, no los aportes de los trabajadores. Creo que ese es un factor común que hemos observado, ¿no?, que realmente es necesario poder trabajar. Y respecto también al sistema de la remuneración mínima, en la que necesitamos realmente poner el primer piso, creo que es como derecho de las personas, ¿no?, para poder tener una remuneración que realmente sea mínima y vital, y eso para ello necesita garantizar el tema de la salud, el tema de la jubilación y el tema de la alimentación. Y esto no se observa en ninguno de los sistemas que tenemos, por lo menos en la región que no reconozco, ¿no?, y que quisiéramos tener mayor información. Hemos encontrado ello, por ejemplo, en CEPAL, que efectivamente viene tratando el tema hace mucho tiempo, en la cual nosotros felicitamos, porque el tema de género definitivamente, ¿no?, ha permitido, por ejemplo, que las infografías que se tienen colgadas, ¿no?, nos permitan tener a nosotros elementos, herramientas para poder incidir dentro del sistema de cada uno de nuestros países, ¿no? Yo quería preguntar, creemos que es necesario incidir en ello. Entonces, gracias. Si quieren, Rosa, Antonio y María, responder. Okay, I will try to be brief and to give you an example as regard to this issue that has been raised. During the electoral campaign, Theresa May, the British Prime Minister,
was asked by a nurse in the National Health of the National Health Services what she was thinking to do to re-establish a fair system of wages in the health system, given that in the past 5 years the wages of the health professional in Britain has gone down. And she answered that she would have been very happy to help, but there's no magic money tree. And therefore, they are forced to cut resources in the health system. Well, she omitted to say that UK is one of the worst tax avoidance enablers around the world, starting from London and the city to arrive to Jersey, Guernsey Islands, the Caribbean, Hong Kong, Singapore, where they based their tax havens. And already Jose Antonio mentioned the new policies that they are proposing to attract companies to invest, or at least to put their money there. Maybe not investing in productive activities, just putting the money there. This is the key issue that we need to raise and show how promoting these unjust tax policies is affecting the capacity of the state to provide services and to allow all the people to enjoy the fundamental human rights. It's not about protecting workers in the public sector. It's about protecting the human rights of all the people. And how it affects also the working conditions of people. So I think that the linkage is very clear. And if we want to arrive to gender, that's even more evident because in the public services where that are strongly female dominated in terms of labor market, we can see how the wages have been dropping in the recent years. The feminization of work is creating this increase in the gender pay gap that we are fighting against. And I think it's very evident in the education sector, in the health and social care services, and this is why we need to address this issue. But we need to address this issue also because the implementation of the Sustainable Development Goals, and as you said, there's this vague commitment to gender 5. We need to act towards decent work, SDG 17, 8, health, education, all the factors that can help to create a more inclusive society and to promote actually the increase of women's condition. And I conclude with just 2 things I want to say as regards to the empowerment of women and the Beijing platform. There's been a discussion during the adoption of the post-2030 the 2030 agenda and the financing for development. And a great part of the gender dimension of this discussion was, well, let's commit to formalize the informal work as we can create a broader basis for taxpayers, including all the women. Honestly, I'm the first as a trade unionist who wants to have all the informal workers accessing workers' rights. And I'm the first to say that everybody has to contribute paying tax to their communities. But I think that even if we formalize all the street vendors, all the waste pickers, and all the informal workers, women workers around the world, it won't be enough. It won't be enough to recover if compared to the tax that one of the big companies avoid or evade every year. So the great injustice is there, and addressing the issue of financing for development is exactly there. And as regard to the global supply chain, it's true that 2 things go together. We had last year a conference in the ILO where on the revision of the global supply chain convention of the ILO. There's the OECD
and the UN recommendation and convention also on that. We tried as PSI to include this issue. We need to look if multinationals not only respect along all the supply chain their workers, the rights of their workers, but also if they commit to the community where they produce their profit. Paying tax, we for instance thought that it was good to include a clause where if a company is not paying tax in that country, must be excluded from public procurement. And that could be a first signal that could go. But of course, the resistance is strong. Although I have to say that little by little, some small steps has been introduced. And I think that we need to strengthen our capacity to tie together and to bring together all the arguments that we use in our own sphere in a comprehensive project, in a comprehensive platform to advance the right of workers and the right of women all around the world. And honestly, I want to say that now in his new position, Jose Antonio Campos can help us. We will count on him. Quiero resaltar un punto que mencionó Rosa, es que en muchos casos la competencia tributaria moviliza dinero, no moviliza ni siquiera actividad económica, es parte precisamente de eso, o sea, moviliza evasión, no genera ni siquiera un empleo significativo en el país que recibe la plata. Esa es parte esencial del problema. Entonces, yo, por ejemplo, todos los casos, todos estos escándalos que ha habido en el entorno de Irlanda o a Luxemburgo, para no decir Panamá, digamos, todos involucran en realidad muy poca actividad económica del país del sector. Bueno, en fin, ese es un tema importante porque realmente es digamos, una evasión pura. No tiene, claro, que además tiene la forma de deducción. Porque finalmente está acogiendo un régimen tributario mejor. No es una evasión en el sentido legal del término. En fin, ahora me encantaría hablar sobre muchos otros temas, incluyendo las relaciones de trabajo que me preguntaron, pero yo me voy a limitar a los tributarios. Entonces yo quiero decir lo siguiente sobre el tema de la responsabilidad social, empresarial. Nosotros, por supuesto, tenemos presente de que las obligaciones tributarias son obligaciones, por lo tanto están sujetas a mecanismos de control obligatorio por parte de las autoridades tributarias. Ahí lo que señalamos nosotros es que cuando hay conflicto en materia tributaria, primero los estados no deben, los estados diferentes obviamente al estado que es sede de la inversión y objeto de la disputa, los otros estados no deben meterse, aunque los inversionistas sean de esos estados. Es una práctica muy común. Aquí, digamos, yo en mi época de trabajo con el gobierno, más de una vez recibí un embajador tratando de defender las empresas de su país. Digamos, esa no es una responsabilidad de los embajadores, punto. No es obligación, no debe ser eliminado totalmente, que es nuestra sugerencia. Más aún, en tema de disputas tributarias internacionales, aparte de lo que creo que en el largo plazo hay que ser un tribunal internacional, como de hecho propone la Unión Europea para hacer un tribunal en materia de disputas sobre inversión, que sería mucho mejor que el régimen de arbitramiento actual. Nosotros en uno de sus documentos proponemos un mecanismo en realidad similar al de la Organización Mundial del Comercio, que es un sistema en el cual son los estados los que disputan, los que encuentran una solución. Entonces, por ejemplo, si hay una norma tributaria que se contradice con la norma tributaria de otro país, ese sería un mejor mecanismo que utilizar el arbitramiento, que es un mecanismo que
que en la práctica ha demostrado ser favorable a las empresas transnacionales. Claro. Punto. ¿Ok? Esa es una realidad importante. Ahora, aparte de todos esos mecanismos legales, nosotros proponemos que el tema del cumplimiento de las obligaciones tributarias, esto de que, digamos, este lema de acá, ¿no? Que las empresas tienen que pagar su justa, debe ser un principio de responsabilidad social. Lo que pasa es que muchas empresas hablan de responsabilidad social y hacen obras de beneficencia o apoyo al deporte o apoyo a la cultura, pero no cumplen sus obligaciones tributarias. Bueno, yo realmente les confieso, cuando yo he hablado sobre responsabilidad social, siempre comienzo diciendo, quiero decir primero que todo que la principal responsabilidad de las empresas, la responsabilidad social de las empresas, es pagar impuestos. Esa es su principal responsabilidad porque es su contribución a los fondos públicos que se encargan precisamente de proveer la mayor parte de los beneficios sociales a la población. Por lo tanto, digamos, aparte de, por eso decimos que en el Pacto Mundial y en los principios, que son principios voluntarios, por supuesto, pero las empresas se acogen a esos principios, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y en estos principios de responsabilidad social de las multinacionales que predica la OCDE, que han incorporado explícitamente el principio de que la responsabilidad de las empresas es pagar impuestos de manera justa, digamos, como uno de los principios básicos en materia de responsabilidad social. Bien. Decía yo que uno de los ejes de implementación de la estrategia de Montevideo es el de financiamiento. Y ahí uno puede encontrar algunas de las cosas que creo que pueden ser interesantes para el debate de estos días. Por una parte, que está puesto, hay una medida que es un énfasis, no solamente para hacerlo sintético, en recaudar más y recaudar mejor, sino que pensar en más y mejor para qué. ¿Ya? Y ahí es desde una mirada, ya digo, de la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, donde puede ser distinto, puede ser la diferencia, que es decir, bueno, cuando nos preocupamos del tema de la tributación, en realidad nos estamos pensando en el financiamiento de la política pública y de políticas de igualdad. Y eso es, creo que importante, o sea, no solamente es el más y mejor, sino es el objetivo de ese más y mejor que está presente y que está presente como un compromiso de los gobiernos con un acompañamiento del movimiento feminista y de mujeres en la región. Hay otra medida dentro del eje de implementación de la estrategia de Montevideo, el de financiamiento, que apela directamente a que tenemos necesidad en la región de estudios sobre el impacto diferencial de las políticas fiscales sobre la igualdad de género. Y ahí es el impacto sobre el mercado laboral, sobre el cuidado, sobre las políticas de salud, sobre las políticas de educación y demás. O sea, hay un reconocimiento de que necesitamos más estudios, más investigaciones que nos permitan tener evidencia empírica para poder sostener gran parte también de nuestras demandas en ese sector, y tal vez, y me imagino que el proyecto que están desde la FES impulsando va a venir a contribuir a dar una respuesta a esta preocupación que hay desde los gobiernos en la estrategia de Montevideo. Y por el otro lado, queda claro algo que me parece que es muy importante, que es el fortalecimiento de la cooperación regional y de la cooperación global en términos de cómo saldar o cómo resolver todo lo que nos estaban hablando antes Rosa, tanto del tema de los servicios públicos, del sector público, como José Antonio, tiene que ver con que esto no se resuelve en un país de una manera endógena, podríamos decir, sino que tiene una resolución en el multilateralismo, tiene una resolución en nuevos pactos y nuevas alianzas para esa tributación justa, ¿no? Y lo que me parece importante, y aquí cierro, es para decir que tenemos entonces en nuestras manos hoy en día
un instrumento que es esta estrategia que nos permite no solamente guiar la acción pública, hacer control ciudadano y avanzar hacia esa sociedad que queremos. Eso. No, solo, I only just want to add, in terms of strategy, one thing that I think is crucial and is very important, and it is collecting data and information about the tax evasion of each individual multinational, or at least to choose some of the biggest and try to track how they avoid. Name and shame. Just 2 days ago, Australia put a fine on Chevron after our colleague in the International Transport Federation Union made a research to highlight how much Chevron was avoiding in tax in Australia. The same happened with McDonald's in Europe. So I think that this is an important tool. Let's choose one of the important multinationals, how they act, how they behave in few countries, and let's start the campaign. And this is making evident to everybody what it means and how easy to understand the tax systems and tax dynamics. It's true, there's a lot of technicalities, but it's also even easy to explain how important it is. Bueno, exactamente. Y yo solo quería un comentario sobre también lo que había comentado Rosa sobre el rol del Reino Unido, que hay un estudio que encargó el Comité de Investigación sobre los Panama Papers en el Parlamento Europeo acerca del impacto de lo que surgía, de los esquemas que surgían en los Panama Papers. Y el Reino Unido, de los pocos casos de países que se eligieron, porque bueno, no se hizo un estudio sobre todos los países europeos, pero el Reino Unido resultó ser uno de los más afectados por las políticas que él mismo promociona, porque la verdad que a nivel de lo que se asumía como la pérdida de recaudación tributaria a partir de los esquemas que surgían en los Panama Papers, el Reino Unido tenía 1 billón de euros, como más de 1 billón de euros como pérdida, y el resto de los países, digamos España lo seguía por medio billón, ¿no? Pero la verdad es que a Teresa May le faltaron un par de datos en esa respuesta. Pero bueno, quería invitar a que hicieran las últimas preguntas. Ahora recolectamos todas las preguntas que queden y para que brevemente respondan, recordando que José Antonio se tiene que ir en 5 minutos, así que le vamos a dar la palabra primero a él. Pero si hacemos brevemente algunas preguntas. Sí, por allá, una. Sí, hola, buenos días. Graciela Rodríguez, de Brasil, quería preguntarle a José Antonio Campos, que mencionó la cuestión de los lugares donde la industria se ha creado en torno de los juicios a las grandes transnacionales alimentadas y todo el mecanismo que eso ha producido. Nosotros hemos trabajado, que se refirió a un mecanismo, una justicia internacional, a la creación de un espacio internacional para esos juicios. Y creo que nosotros hemos trabajado más con la perspectiva de las justicias nacionales, o sea, de que sea la propia justicia de los países donde las empresas transnacionales se instalan, que se use como el referente legislativo, el referente legal para enjuiciar o para las disputas de controversias en los casos en que entran en disputas, ¿no? Esa, por un lado, es una cuestión que me gustaría que usted se refiriera un poquito más, porque nos parece un poco peligroso buscar esas instancias internacionales. La otra cuestión es mencionar, así que me parece un poco, estoy muy de acuerdo con lo que Rosa está comentando, en el sentido de que tenemos que tener mucho más claro, por lo menos y sobre todo nosotros en América Latina,
una situación extremadamente desfavorable para la implementación de estos procesos. Entonces, eso nos tiene que llevar a ver dónde poner los esfuerzos principales. Y yo creo que tienen que pasar mucho, como la ESP, digamos, los sindicatos, o como están haciendo, digamos, las diferentes redes de la sociedad civil, en poner las denuncias, porque este es un tema todavía muy poco explicitado para la sociedad civil de nuestro país. Y me parece que poner muchas expectativas en que los gobiernos puedan hacer en esta onda, a pesar de los avances que pueda haber habido en la OCDE, que yo concuerdo con lo que usted dice, pero me parece que tenemos que tener mucho más un análisis que en la coyuntura actual, esta es una problemática que seguramente no avanzará como debería, como pensamos que tiene que avanzar. ¿Dónde poner nuestros esfuerzos? Sí, déjame, yo respondo y desafortunadamente me marcho, digamos, ¿cómo veo yo la construcción de institucionalidad internacional? De la mejor. Primero, la creación de un cuerpo intergubernamental asociado al Consejo Económico y Social de la ONU, para transformar el comité técnico en una comisión intergubernamental con membresía de todos los países. Esa es la propuesta que hicieron los países en desarrollo en China, en Addis Abeba, y la que yo comparto fue la misma que hice yo en el 2004. Segundo, una convención o unas convenciones sobre cooperación tributaria, sobre, digamos, normas para evitar prácticas inconvenientes e incluso ilícitas en materia de tributación, digamos, que sería, digamos, el marco de los arreglos internacionales que utilizaría esa comisión intergubernamental. Y después, para las disputas, en todas las disputas, para comenzar, primero hay una empresa en disputa con un Estado, ¿cierto? Y por lo tanto es ese Estado, a través de su sistema de justicia, el que tiene que dirimir en primera instancia todos los pleitos. El tema es que haya una incompatibilidad con otras normas del país, por ejemplo, el país de donde viene la inversión. Entonces, allí es donde entraría esta instancia, digamos, internacional. Y lo que nosotros decimos es el arbitramiento, que es, por ejemplo, lo que se utiliza en materia de los acuerdos de inversión hoy en día, es totalmente inconveniente. Entonces, que si se va, sería mucho mejor ir o a un órgano de resolución de conflictos similar al de la Organización Mundial de Comercio, que es Estado-Estado, ¿no es cierto?, no Estado-empresa, o eventualmente a un tribunal internacional, que es lo que ha propuesto, lo que se ha venido proponiendo en los debates europeos, que es, digamos, pero es obviamente para dirimir conflictos, no entre normas de dos países, nunca para dirimir el conflicto entre un Estado y una empresa, que eso siempre tiene que hacerse en el sistema de justicia de cada país. Por eso, perdón, me toca retirarme. Mucho encantado de haber estado con ustedes y lamento mucho, viendo esta agenda, de que no pueda estar más tiempo por dedicarme a otros temas un poquitico más áridos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si quieren alguna pregunta más, porque empezamos un poquito más tarde, sí, ahí tengo dos. Bueno, Sí, gracias por el doctor Campos, porque justo quería preguntar, pero va a recaer en Nieves, entonces un poco la reflexión. Me preocupa muchas veces el enfoque que se le da al tema de justicia tributaria, porque se visibiliza muchas veces el tema del género. Uno termina viéndole al tema de la política tributaria simplemente como un análisis de progresividad o regresividad de los impuestos, en el mejor de los casos,
o aún simplemente como un enfoque de financiamiento para ver cómo vuelvo desde el gasto el tema de cierre de brechas de género y no se enfoca realmente cómo trabajo en la parte tributaria, en las tasas, cómo trabajo en la base tributaria y cómo trabajo en el impacto que puede tener el gasto tributario, entendido gasto tributario como las exenciones, exoneraciones que pueden o no tener impacto sobre las mujeres. Entonces, ahí mi pregunta va justamente, ¿cómo avanzar hacia, por ejemplo, si reconocemos que las mujeres están más en el sector informal, por lo menos en América Latina, ¿sí? Y no están dentro del sistema tributario? Entonces, la una es, o ampliamos la base y terminamos aplicando aún más la capacidad adquisitiva de las jefaturas de hogar, o trabajamos mucho en el impacto sobre el gasto tributario. Bueno, mi nombre es Margarita López, soy representante política de los países andinos, representante de un sindicato de agua en Colombia, que venimos trabajando con mucha fuerza todos estos procesos contra la polarización, contra las alianzas público-privadas que han tomado muchísima fuerza en el país como un mecanismo de financiación de los servicios públicos a través de los inversionistas privados. Hemos visto con muy buenos ojos el empoderamiento que se ha venido liderando desde la Internacional de Servicios Públicos, a la cual somos filiales, y relacionando todo el proceso de la justicia tributaria, de la generación de impuestos justos, hacia la consolidación de mejor acceso a los servicios públicos, como lo es el agua. Por eso vemos con mucha esperanza esta nueva iniciativa que desde los organizadores de este evento se está impulsando, toda vez que nos muestra cómo se empieza a cohesionar acciones hacia un propósito común frente al empoderamiento de las mujeres y de la sociedad civil y de los sindicatos, frente a la incidencia real que debemos tener hacia la generación de una política fiscal más justa. Las reformas tributarias, como lo hemos manifestado en este panel, que me ha parecido sumamente importante y valioso, terminan afectando a los más pobres, porque somos los trabajadores y la sociedad civil los que sufrimos las afugias de este tipo de reformas, y lo acabamos de ver en Colombia. Estamos pasando de una reforma tributaria sumamente agresiva, creeríamos la más agresiva de los últimos tiempos. Sin embargo, no sentimos, no palpamos esa resistencia que debió haber nacido desde la sociedad civil, desde la clase trabajadora, desde las diferentes organizaciones sociales, ambientales, en fin. Sentimos que nos quedamos un poco pasivos, digamos, a la generación de esta reforma que hemos cuestionado a todo nivel por el impacto que ha generado en los derechos de las mujeres, en los derechos laborales y sindicales, porque terminan precarizando el empleo y precarizando todos los derechos, afectando la canasta familiar y limitando la capacidad de ingreso. Mi pregunta concreta va en qué acciones concretas vamos a liderar desde las organizaciones para fortalecer nuestra capacidad de incidencia en todas estas políticas y en un proceso de formación que nazca desde la sociedad civil, también desde los trabajadores y desde las mujeres, porque es evidente que las mujeres no nos hemos interesado de fondo en tener una incidencia participativa en este tipo de políticas tributarias que nos afectan a todos y a todas. No sé si quedó alguien más en el público. ¿Quedó alguna pregunta más? Pasando. Bueno, muy brevemente, tiene que ser medio minuto. Half a minute, please. Hi, thank you to the presenters and the rest of the people for their comments. Mine is just an extension to one of the questions that was raised, and it's really about, I agree that we need to look at what multinationals are not paying, and we need to deal with the whole question of tax havens,
But then sometimes, in terms of women, I feel as if there's another part of the debate that we also need to engage in, because there's an assumption that if we increase revenue collections from taxing, it will automatically benefit women. And I feel that there's that part that's missing of, does revenue increase necessarily mean that women will benefit more? And so part of what we need to do is then look into where is the increase in revenue going. And I don't think we have enough empirical research on that, and I think we need to emphasize that because it's not automatic. Y aquí la última pregunta. Medio minuto, por favor. Mi pregunta es en relación a que nosotros vemos en nuestros países, por ejemplo en Perú, ¿no? Que la discriminación salarial afecta no solamente la capacidad contributiva de las mujeres esencialmente, porque son las que tienen aquellos trabajos de cuidado. Asimismo, eso hace que se restrinja frente a la contribución que hacen las mujeres con menos salario a lo que son los servicios sociales. Vamos a ver, por ejemplo, la seguridad social, el acceso a la salud, un mejor acceso a la educación, y asimismo también eso va a mermar cuando la mujer se retira del trabajo. Entonces vemos también que cuando la mujer va a querer atenderse en el sector salud, si tiene un impuesto que ella paga o tiene una contribución que ella tiene que hacer, por ejemplo en el tema rural, en el tema de las trabajadoras del hogar, ellas van a tener una atención mínima y van a haber otras enfermedades que no van a ser atendidas porque no están dando o no están contribuyendo con otras mujeres dentro del trabajo que ganan de repente un poco más. Bueno, hacemos también una breve respuesta, les invito a que sean en un minuto, y tratando de concluir muy brevemente porque ya nos están diciendo que tenemos que apagar. Vale, gracias. Yo quiero decir que compartimos totalmente la preocupación de que cuando se habla de justicia tributaria y cuando se hablan de estos temas económicos en general, ese hablar es un hablar, un relato y es una posición política también en la cual la igualdad de género, los derechos, la autonomía de las mujeres suelen estar ausentes. O sea, comparto la preocupación. Y creo que caminos hay varios, o sea, tengo el camino del análisis de cómo se construye la base, ¿no es cierto?, contributiva, y entonces ahí podemos hacer análisis de consumo, ¿verdad? Creo que sabemos que en nuestros países la forma más rápida de recaudación es a través del consumo, el IVA, ¿ya? Y cómo eso afecta y cómo afecta a los sectores más desposeídos, a los más pobres, y por lo tanto cómo afecta a las mujeres. Me olvidé de decir quiero decir que el enfoque desde nuestra agenda regional es un enfoque interseccional, entonces no es que hablamos de los pobres, las mujeres, los no sé qué, ¿ya? Sino que vamos viendo cómo se van cruzando las distintas desigualdades y eso genera situaciones. Y por el otro lado está cómo vemos y el análisis y el trabajo que podemos hacer a partir del financiamiento de las políticas públicas que necesitamos para garantizar los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres trabajadoras, sobre todo. Me parece interesante mirar también en un documento que presentamos hace un poquito en el primer foro de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible que hicimos en México. Mis colegas de la División de Desarrollo Económico hicieron una especie de un recuadro con lo que llaman instrumentos y mecanismos nuevos e innovadores para el financiamiento del desarrollo social y productivo. Y ahí están los impuestos. Entonces, más que nada yo les hago la invitación a que creativamente pensemos en mecanismos que algunos pueden ser muy grandes, otros pueden ser pequeños pero muy efectivos. Aceptemos como el desafío ese de superar la parte del diagnóstico para hacer propuestas de mecanismos o instrumentos que nos permitan eso, mejorar la recaudación, aumentarla, pero dirigirla hacia los objetivos que queremos. Gracias.